El tema ahora es condicionales lógicos. Mi nombre es Alejandro Gómez. Bienvenidos. Excel tiene dos operadores lógicos que son verdadero y falso. Si escribo verdadero y le doy Enter, automáticamente se colocará en mayúscula sostenida. La palabra verdadero corresponde al número 1. Si escribo la palabra falso, este se convertirá en mayúscula sostenida y corresponde al número 0. Significa entonces que puedo escribir varias veces la palabra verdadero o falso y puedo realizar entonces operaciones aritméticas con estas palabras. Por ejemplo, voy a sumar cada una de ellas en esta función. He obtenido el número 4, ya que verdadero es el 1 y falso es el 0. Quiero entonces convertir la palabra verdadero en el número que realmente corresponde. Para ello voy a utilizar la función n y le doy tabulador. Muevo la flecha hacia la izquierda y selecciono entonces la celda donde está esa palabra. Voy a copiar entonces las fórmulas hacia abajo y también puedo realizar la operación aritmética de la suma de esa columna. He obtenido entonces el mismo resultado. Cambiaré entonces verdadero por falso. Automáticamente se actualiza la información y los resultados aritméticos. En la siguiente hoja vamos entonces a darle un uso a estas dos palabras. Para esta parte necesitamos aclarar lo siguiente. Excel utiliza 6 operadores aritméticos indicados aquí. Ahora, un repaso de aritmética básica. Decir mayor que 17 es lo mismo que decir mayor o igual que 18 en números enteros. Decir menor que 18 es lo mismo que decir menor o igual que 17 en números enteros. Mayor que 17 no incluye el 17, pero sí el 18 y el 19 y así sucesivamente. Decir mayor o igual que 18 sí incluye el 18. Ahora, vamos a utilizar lo siguiente. Voy a comparar con los operadores aritméticos las edades. Voy a indicar es 43 mayor que 17. Si 43 es mayor que 17, obtendré entonces la respuesta verdadero. Si esa fórmula la copio hacia abajo, obtendré verdadero y falso para cada uno de ellos. Ahora, voy a cambiarle la edad a Vladimir. En vez de 24 voy a colocarle 14. Cuando le dé Enter, automáticamente se cambiará. Pero ahora quiero darle una utilidad mucho mayor. Necesito darle a cada una de las personas que sean mayores de 17 que obtengan la licencia de conducir. Para ello entonces voy a utilizar la fórmula SI, donde tengo 3 parámetros. Lo primero, la prueba lógica la he pintado aquí en color rojo. La prueba lógica solamente me puede dar dos únicas respuestas, o verdadero o falso. He pintado en azul lo que indica, si mi prueba lógica dio verdadero, entonces que haga lo que está en la franja azul. Si mi prueba lógica dio falso, haga lo que está en color verde. Ahora bien, vamos a estrenarla aquí. Coloco el igual y la palabra sí y presiono tabulador. Muevo el cursor hacia la izquierda y la voy a comparar. Es B5 mayor de 17. Esa es mi prueba lógica y me lo está indicando aquí en Excel como una ayuda. Si mi prueba lógica da verdadero, entonces la voy a escribir aquí donde me lo indica. Yo quiero entonces que salga la palabra licencia, pero debo colocarla entre comillas ya que es un texto. Y después de punto y coma me está indicando que quiero que salga si mi prueba lógica dio falso. Necesito que salga la palabra no. Cierro paréntesis y le doy enter. Solamente obtendrán licencia de conducir aquellas personas que su edad sea mayor de 17. Gloria tiene 17 y 17 no es mayor que 17. Por ende, no obtendrá la licencia de conducir. Otra forma de escribirlo sería haciendo lo siguiente. Voy a editar esta celda presionando la tecla F2. Ahora, aquí donde está el operador lógico dice mayor que 17. Puedo escribir mayor o igual que 18. Sería exactamente lo mismo. Y voy a copiarla hacia abajo. Observen de que no hubo ningún cambio y estoy utilizando otro tipo de operador aritmético. Ahora bien, yo necesito que en vez de que diga la palabra no, más bien no diga nada. Entonces borro la palabra no y dejo las dos comillas. Ni siquiera debo dejar un espacio entre ellas. Quiere decir esto, que al copiarla hacia abajo, cuando la función me dé falso, más bien se quede callado, es decir, no diga nada en la celda. Claro, eso sí, la fórmula está todavía allí. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si no especifico el parámetro último, el valor si falso? Simplemente lo dejo con el valor verdadero.
voy a obtener una respuesta que tal vez visualmente no sea muy agradable, la palabra falso, ya que como no la especifiqué, la función entonces me daría falso donde el número y el operador aritmético no coinciden. Entonces creo que es mucho mejor dejarlo en blanco. Muy bien, ahora vamos a utilizar con números. Vamos a hacer la siguiente comparación. Necesito comparar el número 668.000 con respecto al número 800.000. Ahora, ¿es 668.000 mayor que 800.000? Observen de que aquí no puedo colocarle el punto de miles, ya que esto no lo entendería Excel. 668.000 efectivamente no es mayor que 800.000, por eso he obtenido un falso. Si copio la fórmula hacia abajo, todos los números que sean mayores de 800.000 me dará verdadero. También lo puedo utilizar de la siguiente forma: menor o igual de 800.000. Aquí entonces obtendré verdadero, ya que 668.000 efectivamente es menor de 800.000, y la copio hacia abajo. Ahora, vamos a utilizar lo siguiente. Necesito entonces que aquellas personas que su salario o su ganancia sea mayor de 800.000 no reciban una ayuda económica, pero aquellos quienes su número sea igual o menor a 800.000 reciban 52.500. Para ello utilizo la función si. Voy a utilizar el operador aritmético. Lo voy a comparar entonces con números mayores a 800.000. Si el número en ganancia es mayor de 800.000, no quiero que reciba nada. Observen de que no lo he colocado entre comillas, ya que es un número. Pero si el número llega a ser igual o menor a 800.000, quiero que reciba 52.500. Entonces, para todas aquellas personas que su ganancia sea mayor de 800.000, no recibirán la ayuda económica. Ahora bien, miremos el siguiente truco. Acá necesito entonces sumar estas dos celdas y copiar la fórmula hacia abajo, pero les voy a mostrar otro truco bastante importante. Coloco el cursor en la parte inferior y presiono Control Shift y la flecha hacia arriba. Suelto Control pero dejo Shift presionado y la flecha hacia abajo para quitar la selección del título. Y aquí presiono las teclas Alt, Shift y el igual. Automáticamente obtendré la sumatoria de cada uno de los renglones. En la parte inferior presionaré las teclas Shift y la flecha hacia la izquierda, y aquí presionaré Alt, Shift y el igual. He obtenido entonces la sumatoria automática de cada una de las columnas. Ahora bien, para la respuesta necesito saber cuántas personas obtuvieron la licencia de conducir. Voy a utilizar entonces la función contar.si. Selecciono el rango de donde están las respuestas y la palabra que voy a buscar es licencia. Recordemos que la debo escribir entre comillas. 6 personas han obtenido la licencia de conducir con respecto a esta función. Ahora, resulta que Vladimir efectivamente tenía 24 años y no 14. Al cambiarlo entonces obtendré la licencia para él y el número 7, que son un total de 7 personas con la licencia. Vamos a ver entonces otra forma de responder este formulario. En este caso he puesto en la parte superior los nomencladores. La edad, por ejemplo, voy a colocar aquí 18. Entonces, en las fórmulas voy a escribir lo siguiente. Si esta edad es mayor o igual que lo que está indicado aquí en la celda B1, pero como es una referencia de celda, debo anclarlo con la tecla F4. Esa es mi prueba lógica. Me evitó escribir el número 18. Ahora, ¿qué quiero que salga si esa función me da verdadero? En vez de escribirlo con comillas, la palabra licencia, prefiero más bien utilizar mi ambiente en Excel que tiene la palabra licencia ya escrita y presiono F4 para anclarlo. Como no está la palabra no, simplemente coloco punto y coma, la doble comilla y cierro paréntesis. Entonces, en este caso, copio la fórmula hacia abajo y he obtenido el mismo resultado. ¿Qué cambio puedo entonces obtener aquí? Supongamos que las leyes cambian y en vez de 18, la edad mínima debería ser 17. Entonces ahora Gloria ya puede obtener la licencia de conducir, puesto que su edad coincide con lo que está en la ley. Ahora resulta que Luisa, que está en el renglón número 14, que tiene 21 años, tiene licencia, pero las leyes han cambiado y la mayoría de edad es 22.
Luisa entonces se queda sin poder tener licencia de conducir, ya que automáticamente se ha comparado con la celda de arriba. Es muy bueno entonces tener siempre referencias de celdas para poder contestar a las preguntas. Ahora bien, la palabra licencia la puedo cambiar por alguna otra. Por ejemplo, que diga permiso. Automáticamente entonces tendré las palabras permiso para cada una de ellas. Pero en la celda C15, que es donde tengo la palabra licencia, aquí es donde se coincide qué es lo que debería escribir. Más bien escribo la palabra de la celda B2 y eso siempre me obtendrá el resultado esperado. Lo mismo entonces puedo utilizar para estas celdas. Por ejemplo, aquí voy a obtener el número 52.500 y aquí el número 800.000. Voy a compararlo entonces. Si este valor es mayor del indicado aquí, y lo anclo con la tecla F2, quiero entonces que no obtenga ninguna ayuda. De lo contrario, obtenga la ayuda de 52.500 pesos que está en la celda donde dice ayuda. Copio la fórmula hacia abajo y obtendré exactamente los mismos resultados. Resulta que las ayudas han cambiado, ahora son de 63.200. Observen entonces que en la lista automáticamente se ha actualizado. Y el máximo ahora son 920.000. Todo entonces se actualiza de forma automática. De esta manera entonces le estamos dando una mayor utilidad al uso del Excel con respecto a la automatización de los datos. En la siguiente hoja entonces veremos cómo podemos anidar la función si. Para este ejemplo he preferido entonces utilizar más bien una presentación gráfica. En este sitio tengo la función si con sus tres parámetros normales como en el ejemplo anterior, la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Si necesito colocar dentro otra función si, esta estaría en el mismo sitio donde dice valor si falso. Entonces, toda esta función de aquí estaría en este sitio. Quedaría entonces de esta forma. Lo he dejado todo en color verde, donde estaría el reemplazo del valor si falso. Y en este sitio lo he colocado con los colores que corresponden. Voy a explicarlo. La primera parte dice prueba lógica. Si esta función da verdadero, hará lo que está en este color azul de aquí. Pero si da falso, entonces él saltará hacia el área donde estaba el valor si falso, que es todo esto. Pero volverá entonces a caer en el ciclo. Entonces ahora comparará esta nueva prueba lógica. Si esta prueba lógica da verdadero, hará lo que está en esta parte azul. Si esta prueba lógica da falso, hará entonces lo que está en este sitio. En el siguiente ejemplo les voy a mostrar entonces cómo podemos anidar la función si. Para dar solución a este documento nos vamos a apoyar en las diferentes tablas de colores que nos indican aquí. El enunciado nos indica: la columna comisión, que es esta, depende de la tabla de comisiones, que es esta, basándose en las ventas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar esta venta con cada uno de estos números que están indicados aquí. Si coincide según los parámetros indicados aquí, ese número se multiplicará por cada uno de los porcentajes indicados en este sitio. Vamos a proceder. Colocamos el igual, la palabra sí y presiono tabulador. Muevo la flecha hacia la izquierda. Si la celda C11 es mayor o igual a lo indicado en esta primera parte, y lo debo anclar con la tecla F4 porque es una referencia de celda. Si esto es verdadero, entonces vuelvo a mover el cursor hacia la izquierda para señalar la celda C11. Entonces, ese número se multiplicará por el 50% que está indicado aquí. Como es una referencia de celda, lo debo anclar. Ya he comparado el dato de venta con el primer valor de 1.000.000 de pesos que está arriba. Ahora debo compararlo con el segundo renglón. Punto y coma. Como en este caso es el valor si falso, vuelvo y coloco otra vez la función si y presiono nuevamente tabulador. Muevo el cursor hacia la izquierda una sola vez para señalar las ventas. Si C11 es mayor o igual, esta vez voy a escoger el segundo renglón de la tabla de comisiones y lo anclo con F4. Si la celda C11 es mayor o igual que lo que hay en C5, entonces vuelvo a mover el cursor hacia la izquierda para señalar las ventas y lo multiplico entonces con el 20% que está aquí y lo anclo. Punto y coma. Ahora vamos para la tercera opción. Nuevamente la función si, presiono tabulador,
muevo la flecha hacia la izquierda una sola vez y lo comparo si es mayor o igual que 250.000 y lo anclo. Si llega a ser cierto, entonces vuelvo a mover el cursor hacia la izquierda y lo multiplico esta vez por el 10% que hay aquí y lo anclo. Lo que no debo hacer es volver a colocar la palabra sí para la última opción, porque como la opción por omisión me da que es el último renglón, simplemente lo multiplico por el 0%. Y entonces en este caso cierro el parámetro y debo cerrar tantos paréntesis como sí he puesto. Los colores me ayudan. El primer paréntesis es violeta, el segundo es rojo y el último es color negro. Y presiono Enter. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 261.000 está en este rango, valores superiores a 250.000, por ende lo debo multiplicar por el 10%. Efectivamente, el 10% de 261.000 es 26.000. Entonces, copio la fórmula hacia abajo y ahora me ha coincidido con todos. He obtenido unos valores ceros. Sí, porque dice que los números menores a 250.000 los multiplique por el 0%. Obviamente este es menor de 250.000. Según el enunciado del renglón de la parte 2 dice, la columna ganancia es la sumatoria de ventas más comisión, es decir, este más este. Voy a utilizar el siguiente truco que utilicé en el trabajo anterior. Coloco el cursor al final de la lista, presiono Control Shift y la flecha hacia arriba. Suelto Control solamente, pero dejo Shift presionado y muevo la flecha hacia abajo. Aquí presiono Alt Shift y el igual. Y he obtenido entonces la sumatoria de cada uno de los renglones. Vamos entonces ahora con el tercer punto. La columna valoración, es decir, esta, depende de la tabla de valoración, es decir, esta. Vamos entonces a comparar. Si este valor es mayor que el indicado aquí, y lo debo anclar, entonces necesito que salga el texto ascenso. Como es una referencia de celda, también lo debo anclar. He comparado entonces el primer valor con el primer renglón. Ahora vamos con el segundo. Si, y vuelvo y presiono tabulador, este número es mayor que el indicado aquí, entonces necesito que salga promoción y lo anclo. En este caso volvemos a hacer lo mismo de la opción por omisión. No hay necesidad de especificar lo que hacemos con el tercer renglón. Simplemente le digo que aparezca el texto valoración. Cierro los dos paréntesis porque he abierto dos sí. Y entonces ahora lo puedo copiar hacia abajo. Entonces en este caso he obtenido la comparación de cada uno de los números con varias opciones. Vamos a resolver entonces ahora la tabla de análisis. Nos pregunta, ¿cuál fue la mayor venta? Para ello voy a utilizar la función max. La escribo y presiono tabulador. Selecciono el rango completo de las ventas. ¿Cuál fue la menor venta? Utilizo la función min, que me indica los mínimos, y señalo toda la información. ¿Cuántos vendedores hay? Voy a utilizar la función contara, ya que esta me indica cuántos renglones están ocupados. ¿Cuál es el promedio de ventas? Utilizo la palabra promedio y señalo la columna que me están solicitando. Total de las ventas. Para ello voy a utilizar la palabra suma y señalo la palabra ventas. Total de comisiones. Entonces aquí sería suma de la columna de las comisiones. Total de las ganancias. Suma de las ganancias. Vamos entonces ahora a averiguar cuántas personas hay en ascenso. Para ello voy a utilizar la función contar.si, ya que es un contador con una condición. Selecciono la columna completa y aquí nos está indicando el criterio. ¿Qué voy a buscar yo en esa columna? Podría escribir en comillas la palabra ascenso, pero es mucho mejor utilizar la referencia de celda que está indicada aquí. No necesito anclarla puesto que no la voy a copiar hacia abajo. Ahora voy a buscar cuántos hay en promoción. Es un contador con una condición. Y hago el mismo procedimiento, promoción. ¿Y cuántos hay en valoración? Muy bien. Ahora, el enunciado nos dice, coloque en la celda D4 el valor 57%. Hemos notado que han cambiado algunos valores de la tabla principal, lo mismo de la verde.
Ahora nos dice, en la tabla valoración, cambia el texto ascenso por gerente. Aquí voy a escribir entonces la palabra gerente. Notemos entonces que antes donde estaba la palabra ascenso, ahora está la palabra gerente. Aquí en la pregunta también la está y tenemos el mismo resultado. Nos dicen ahora que promoción, cámbialo por nivelación y valoración por capacitación. Hemos terminado entonces el ejercicio por completo. Con esto nos estamos dando cuenta de lo siguiente. Si en nuestras fórmulas utilizamos celdas de referencia y en algún momento cambian, toda la tabla automáticamente cambiará y será óptimo el rendimiento. Ahora veremos entonces la función i y la función o. Primero, la función i es un multiplicador. Si sus dos entradas son falsos, se obtendrá falso. Si su entrada es falsa y la siguiente es verdadera, igual será falsa y así sucesivamente. Para que dé verdadero, las dos entradas tienen que ser verdadero. Si esto lo convertimos en números, aritméticamente nos daría el mismo resultado, ya que 0 por 0 es 0, 0 por 1 0, 1 por 0 0 y 1 por 1 es 1. Significa que para poder que dé 1 o dé verdadero, que sería lo mismo, todas las entradas tienen que ser verdaderas o todas las entradas tienen que ser un 1. Si hay en algún momento un falso, inmediatamente la respuesta será falsa. Por el contrario, la función o es una suma. Si sus dos entradas son falsas, la respuesta será falsa. Pero si una de sus entradas tiene un verdadero, automáticamente será verdadero. Lo mismo sería para la suma. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 obviamente es 2, pero en este caso, como es una respuesta de lógica, daría 1. Ahora, vamos con lo siguiente. Necesito entonces saber, por ejemplo, tengo el número 73 y le voy a colocar el operador i y le doy tabulador. Este 73 es mayor de 100, entonces allí tengo la función i. Al darle enter me da falso, ya que 73 no es mayor de 100. Vamos entonces a utilizar la función i con un poco más de características. Coloco el igual, el i y tabulador. Voy a comparar entonces cada una de estas notas que están aquí con el número 3. Si es menor, entonces me va a indicar una materia perdida. Entonces en este caso aquí estoy comparando. Si la celda S3 es menor que 3, entonces voy a obtener verdadero, es decir, voy a obtener el número 1. Necesito entonces contar, sumando, cuántas materias se han perdido de esa fila. Aquí le coloco más, presiono Y y le doy tabulador y lo comparo con este número, si es menor de 3. Obviamente 1,9 es menor de 3, por ende entonces ya llevo 2. Más, vuelvo y coloco Y, tabulador y señalo este, y le digo menor de 3. 4,3 no es menor de 3, entonces ahí obtendré un falso, es decir, un 0. Más, nuevamente Y señalo la última celda. Al darle enter entonces me está indicando, de estas 4 notas he perdido 3, porque le estoy diciendo, si encuentra un número menor de 3, haga que sea verdadero, es decir, que sea un 1. Y como puedo sumar verdaderos y falsos, entonces me dio un total de 3. Voy a copiarlo entonces todas las fórmulas. Ahora, en este renglón, ninguno de estos números es menor de 3, por ende dio totalmente falso. Vamos a darle otra utilidad. Ahora, coloco nuevamente Y, pero esta vez necesito la condición de que todas tienen que tener verdadero, si no, no continúa. Pero entonces no las voy a colocar por separado. Voy a compararlas aquí mismo y se van a separar con punto y coma. Entonces, este número es mayor o igual que 3. Coloco el punto y coma, con lo cual estoy indicando un segundo valor lógico. Este número es mayor o igual que 3. Nuevamente punto y coma. Este número es mayor o igual que 3. Y este número es mayor o igual que 3. Cierro paréntesis. Ahora, con que haya uno solo que sea falso, toda la respuesta será falsa, como el enunciado de la tabla lógica. Ahora voy a copiar la fórmula hacia abajo. Solamente dio verdadero para aquellas personas que todas sus notas fueron exactamente mayores de 3.
Entonces, vamos a darle otra forma, con otra explicación. Por ejemplo, necesito colocar, si la persona va a entrar, por ejemplo, a la universidad y tiene que tener 4 requisitos. Si esos 4 requisitos se cumplen, entonces la persona entrará. Ahora, para saber si la respuesta es un sí o es un no, colocaré un 1 o un 0. Si es un sí, colocaré un 1 y si es un no, colocaré un 0. Por ejemplo, se le pregunta al estudiante, ¿llenó el formulario? Sí, entonces colocaré un 1. ¿Hizo el examen? Sí, entonces colocaré un 1. ¿Ya realizó el pago? No, entonces colocaré un 0. ¿Y se ha inscrito? Sí, entonces colocaré un 1. Ahora entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Coloco el y le digo, esto es igual a 1 y esto es igual a 1 y esto es igual a 1 y este es igual a 1. Para que me dé verdadero, todos tienen que ser igual a 1. Pero uno de ellos apenas fue un 0, entonces por ende se daña todo y me queda entonces falso. Pero entonces vamos a hacerlo de otra manera. Queda mucho más atractivo si yo reemplazo esos unos con un símbolo y los ceros con una X. Señalo entonces toda la tabla y abro del menú inicio y del grupo estilos formato condicional. Selecciono conjunto de iconos y selecciono la opción que dice más reglas. Entonces en este caso voy a hacer lo siguiente. En tipo lo coloco en número en ambos. Ahora, necesito que cuando sea un 1 salga un revisado verde y cuando sea un 0 salga una X roja. Como tercera opción voy a decirle que no tengo icono. Ahora, le indico aquí, si es un 1 me sale un revisado. No necesitamos borrar el 0 que está a la izquierda. Le damos tabulador y ha quedado entonces completa la función. Y activo esta casilla para quitar los números y le doy a aceptar. Visualmente queda mucho más atractivo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Coloco entonces la fórmula para cada uno de ellos y le pregunto a otra persona. Lleno el formulario, escribo el número 1 y paso a la siguiente celda. Hizo el examen, coloco el número 1 y paso a la siguiente. ¿Realizó el pago? Sí, entonces coloco un número 1. ¿Hizo la inscripción? Sí, por ende dio verdadero. Para otra persona, ¿hizo el formulario? No, ya de por sí va a ser la respuesta falso, porque desde que haya un solo falso, toda la respuesta será falso. Así los otros tengan un 1, siempre será falso. Entonces hemos visto una utilidad bastante grande con respecto al uso de la función y de la función o. Los invito entonces a solucionar este fácil ejercicio con los parámetros que están indicados abajo. Espero entonces que esta explicación haya sido muy útil o haya refrescado conocimientos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.